Bendiciones, mis amados, el día de hoy, amados de Cristo, hoy día del Señor, domingo 19 de abril 2020. El Señor nos trae un mensaje, como siempre, para nuestra edificación, para nuestro consuelo, para nuestra llamada de atención también. Mensaje le hemos titulado El sonar de la trompeta, Dios llamando. La trompeta o el shofar, el cuerno que se usaba en tiempos del Antiguo Testamento, pues era un instrumento, digamos, porque de ahí se emitían sonidos para diferentes actos, para diferentes situaciones. Podría ser para alabanza, para reunión, para llamar al pueblo, para una emergencia. La Biblia nos habla del sonar de la trompeta en muchas ocasiones. En particular, bueno, el apóstol San Pablo, en 1 Tesalonicenses, el día del Señor vendrá, ¿verdad? Dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios vendrá. Entonces tenemos ahí la trompeta de Dios. Hoy vamos a la escritura, al texto de Apocalipsis 3, versículo 20, inciso B. Si ya lo tienen, si no, pues aquí se los leo. 20b dice, el B quiere decir la segunda partecita del versículo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Este versículo es un versículo muy conocido, que dice desde el 20, he aquí, completo, he aquí yo vengo a la puerta y llamo. Yo inicié diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Porque el Señor hoy, en estos tiempos, la gente está angustiada, la gente está asustada, extenuada, le echamos la culpa a los gobiernos, le echamos la culpa a diferentes situaciones de lo que está pasando. Otros pues simplemente se ponen afligidos, pero realmente el punto central es es Dios llamando. Dios ha llamado a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre Dios ha estado llamando, y no deja de llamar. El asunto es que muy poquitos son los que realmente escuchan la voz y atienden el llamado. Por eso hace aquí una paradoja de que está tocando a la puerta. Y cuando tocan a tu puerta, tú tienes dos opciones: escuchas y abres, o escuchas y te haces como que no escuchaste nada y no abres la puerta. Por eso él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, son dos cosas. Primero, a oír la voz de Dios, y segundo, abrir la puerta. Entonces, si tú escuchas la voz de Dios en estos tiempos de angustia, que Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes, abre la puerta. Y entonces dice él, entraré contigo, cenaré contigo y tú conmigo. Entonces se establecerá una relación íntima
íntima, ¿verdad? El Señor contigo. Entonces el punto central es ese. Realmente el Señor no quiere asustarte, te está llamando nada más. Dice, mira, ahí mando una plaga, un virus, para que la gente se detenga, porque la gente está muy acelerada. No tenemos tiempo de nada. Y para oír la voz de Dios necesitamos tener tiempo, necesitamos dedicar tiempo para Él, cosa que este mundo acelerado no nos permite. Corres todo el tiempo, y no tienes tiempo para conectarte con Dios. Eso los que creen en Él. Los que no creen, pues menos, por supuesto que menos. Vamos a leer un poquito el contexto de este versículo, que viene precisamente en uno de los mensajes más importantes del Señor Jesús a través de su apóstol Juan, cuando fue llevado en espíritu al cielo y le dijo: escribe estas cosas que vas a ver y envíalas a la iglesia. Entonces, es un mensaje para la iglesia, pero también para el mundo. La iglesia en particular, porque la iglesia, como ya lo hemos explicado, está un poco dormida, está en otra onda, están disque alabando, disque haciendo mucho trabajo para el Señor, está muy bien. Aquí estos mensajes son importantes. Vamos a leerlo. Dice desde el versículo 14 en Apocalipsis 3, versículo 14, voy a usar Reina Valera. Apocalipsis 3 dice: y escribe al ángel, se llama el mensaje a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, que por cierto la Odisea representa la iglesia actual de este tiempo. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, y dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mamma mía. Dice el 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Y entonces viene el versículo 20 con el que empezamos: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Termina diciendo: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Es un versículo, es un mensaje, este mensaje a la iglesia actual es un mensaje fuerte, porque la iglesia que está confiada de que se va con el Señor, pues realmente dice el Señor: no te creas, porque en realidad eres tibio, y yo prefiero que seas frío o que seas caliente, pero a los fríos los vomitaré.
Esta es una característica muy tremenda de la iglesia de hoy. Y los que no son iglesia y que creen en Dios, pues dicen sí, creemos en Dios. Pero bueno, pues sabemos que la iglesia verdadera de Dios es la que cree en Jesucristo como el único vehículo para ir a Dios, ¿verdad? El único camino, ¿verdad? Lo dice en San Juan. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, la iglesia pues está confundida pensando, buscando Mesías, ¿verdad? O salvadores, o intercesores, o el camino a llegar a Dios. Todos quieren llegar a Dios, todos buscan a Dios, pero no saben cómo. Y entonces por eso Jesús vino encarnado, para que la gente lo conociera, para que viera a Dios. La gente siempre ha estado muy interesada en ver a Dios, y entonces Dios se hizo visible a través de Jesucristo, a través de ese niño que nació en Belén de Judea. La gente lo vio, muchos creyeron, muchos no creyeron. Entonces la prueba de que la gente quiere ver a Dios para creer es falsa, es errónea, porque ya vieron a Jesús, vieron a Dios encarnado, y aún así muy poquitos fueron los que creyeron en él. Entonces, la característica de la supuesta iglesia de hoy, la que según sí es verdadera, la que sí reconoce a Jesucristo como el único camino para llegar a Dios, como el único sacrificio universal, como el único Salvador, esa es la iglesia pues que se conoce como reformada, o dicho de otra manera, protestante, porque Martín Lutero protestó contra sus autoridades eclesiásticas al estudiar la Biblia a fondo y decirles las incongruencias que él encontraba en las prácticas religiosas de esa época, de los años 1500 y fracción, 1530, por ahí. Entonces se armó esta revolución que se conoce como la Reforma, la época de la Reforma, y de ahí se deriva o se vuelve a renacer la iglesia que Jesucristo fundó, que se perdió porque los apóstoles dejan su legado, pasan alrededor de 300 años y la iglesia se contamina, la iglesia se vuelve una institución, la iglesia, un emperador que se llamó Constantino en Roma, decreta el cristianismo, ya no lo persigue, todos los anteriores perseguían a los cristianos, decide no perseguirlos, viendo que está creciendo el movimiento o la fe, y dice, yo no los voy a perseguir, me voy a hacer más bien que todo el imperio ahora sea cristiano, y decreta el cristianismo como la religión oficial. Entonces de ahí es que explota, vaya, o sea, crece exponencialmente el número de cristianos, pero fue por un decreto, ¿sí? Es como si cuando votas por X o Z partido, pues te vuelves de ese partido. Así se volvieron cristianos muchos, pero no por fe, no por creer, ni siquiera conocían las escrituras, vaya. Entonces vamos a continuar con este mensaje. Fíjense que es muy, 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 muy tremendo, porque la iglesia, los creyentes, ya definimos cómo está la situación de la iglesia. Todo el mundo cree en Dios o en un ser superior, llámele como le llame. Pero el camino está equivocado, porque siguen a hombres, y todos los fundadores de religiones en el mundo fueron hombres. Jesús fue hombre, se hizo hombre, y recordemos que fue nacido de mitad carne, mitad espíritu, fue engendrado a través de María la Virgen y del Espíritu Santo. Entonces eso hace la gran diferencia. Él se encarnó
¿sí? Nació de una mujer para hacer carne, pero al mismo tiempo su divinidad nunca la perdió. Entonces ningún hombre mortal puede tener ese atributo. Y por eso Jesús demostró que él sí murió, pero al tercer día resucitó. Ninguno de los fundadores de cualquier religión del mundo ha podido hacer eso. Ninguno, todos están muertos y están las tumbas bien identificadas y nunca pudieron regresar a dar evidencia de que eran los mesías, ¿verdad? Porque pues así los tienen. A los fundadores de esa religión los tienen como los mesías, como los salvadores. Entonces, este mensaje a la Odisea te dice hoy, prefiero que seas frío o sé caliente, pero no seas de medias tintas, no seas tibio, porque los tibios no me sirven. ¿Qué es un tibio? El tibio es el que dice que sí cree en Dios, pero número uno no reconoce a Jesús. Ese es un tipo. Otro tipo son los que dicen sí reconozco a Jesús, pero no le obedecen, no le siguen, no procuran aprender sus enseñanzas y mantenerse firmes. Por eso aquí más adelantito nos dice lo que él nos recomienda, ¿verdad? Otros, pues simple y sencillamente dicen que sí creen en Jesús, pero también adoran o creen en otras cosas, ¿verdad? En otros personajes, digamos así, ¿no? Lo que le llaman los santos y las vírgenes, que no es otra cosa que idolatría, dice la Biblia, ¿verdad? Y dice Dios en el mandamiento número 1, en Éxodo 20, versículo 4, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en los cielos, ni de lo que está abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Y luego dice, versículo 5, tampoco te inclinarás a ellas. Entonces, en el mundo entero, si tú revisas las religiones del mundo, todas enfocan a idolatría. Todas tienen sus ídolos, sus imágenes. El Cristo que nosotros creemos nos dice que creamos en Él como el que vino, hecho carne, a salvar el mundo. Y dio su vida para que los que en Él crean tengan vida eterna. Él comprobó que Él era Dios porque hizo muchas evidencias, muchos milagros, y los milagros, su interés no era sanar a todo el mundo o resucitar a todo el mundo, no, simplemente la intención era mostrar su divinidad, mostrar su poder, mostrar su autenticidad, de que él verdaderamente era hijo de Dios y verdaderamente era Dios también en segunda persona. Y por último, pues él se va y dice, les dejo ahora a la tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces vamos a retomar aquí. Dice, yo conozco tus obras, dice el Señor, en el versículo 15, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Entonces ya definimos. Mejor frío. ¿Quién es el frío? El que dice yo no creo, soy ateo, no creo en absolutamente nada. Ateo es el que no cree en nada. No el que cree en alguna cosa, no, simplemente el que dice yo no creo en nada, yo creo que aquí venimos por, quién sabe, una casualidad o lo que sea, ¿no? Pero no cree, ese es el frío, el que no cree en Dios ni cree en nada tampoco. El caliente, ¿cuál es? Pues son los menos, son los poquitos, los que mantienen su creencia y tratan de ser firmes y tratan de mantenerse en santidad, que esa es la realidad. Santidad quiere decir, santo quiere decir apartado, separado, o sea, lo dice también ahí en el Evangelio de Juan, ¿no?
La amistad con el mundo es enemistad con Dios. El mundo, al mundo se refiere a las cosas del hombre. El término mundano quiere decir fuera de Dios, fuera de Dios. Y hay un término todavía peor que se llama inmundo, que está todavía por debajo. La inmundicia, o sea, está todavía en las cosas del hombre, pero todavía más bajo, más abajo, ¿verdad? Y es lo que estamos viviendo hoy, la inmundicia, la época de la inmundicia, donde las libertades ya se exacerbaron, ¿verdad? La mujer se liberó, el hombre también, y ahora cada quien hace lo que se le pega la gana, aún estando casados, hacen acuerdos, y van a reuniones swingers, y bueno, en fin, ¿para qué les platico? Ya ustedes saben el desorden que hay. Dice el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces aquí el mensaje no es para los fríos, es para los tibios. Los calientes, qué bueno que están calientes, Jesús los exalta. Qué bueno, porque ustedes ya están prácticamente con un paso en el tren que los lleva, o en los carros de fuego, como Elías, ¿verdad? En los carros de fuego que te llevan al cielo, ¿verdad? Pase lo que pase acá, tú ya tienes tu pase allá si eres caliente. Pero como la característica es que el domingo se calientan, o el día que van al culto, y ahora que ya ni hay culto, pues imagínense, porque las iglesias están cerradas. Si medio se calentaban tantito el domingo, pues ahora quién sabe. Quién sabe. Lo hacemos virtual, pero pues la gente a lo mejor lo escucha, a lo mejor no lo escucha, lo ve, no lo ve, están dormidos, en fin. Dice, te vomitaré de mi boca. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hoy este versículo nos cae como anillo al dedo porque estamos viviendo una tremenda situación sanitaria y que nos va a llevar a un efecto inmediato de problemas económicos. Porque al paralizarse las actividades, pues aquí los ricos se sienten confiados de que tienen dinero y que pueden adquirir provisiones. Pero si no se siembra la tierra, si no se ordeñan las vacas, si no se produce alimento, el dinero no sirve para nada. Entonces, este mensaje dice, porque tú dices, yo soy rico, y el rico dice, me voy a Houston a que me pongan vacunas, pero ¿sabes qué? Que las vacunas no hay, no existe, no hay antídoto para el coronavirus. Entonces, aquí la muestra es que siempre lo hemos hablado mucho, una de las características del ser humano es la soberbia, y es uno de los pecados más grandes que Dios no tolera. Al soberbio Dios lo resiste, dice la Biblia, ¿verdad? Y al humilde Dios lo exalta. Entonces aquí es flojito, sí, cooperando, como dijo el chinito, ¿verdad? O copelas o cuello. Humildad, 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 o sea, atentos, escuchen la palabra, dice el que tenga oído, por eso oiga, ¿verdad? Entonces el rico dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero dice el Señor, y no sabes que tú eres en realidad, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y la riqueza no necesariamente va en función del dinero, sino de la confianza. La gente tiene mucha confianza en sí misma, porque son estudiosos, porque han estudiado. Los científicos, pues se sienten una élite, pero ahora Dios los pone a prueba. A ver, ¿puedes conmigo? Yo te mando esta plaga, dice Dios, a ver. Los científicos han desarrollado la clonación
La clonación es imitar o reproducir la creación de Dios, o sea, la raza humana o un animal, y lo han hecho y han clonado, creo que vacas o no sé qué cosa. ¿Mm? Y entonces hay una situación de jactancia, ¿verdad? De creer que son ricos, que somos ricos porque tienes el control. Llegas a tu casa, prendes el control, te sientas en el sofá y te sientes rico porque tienes el control de las situaciones. Bueno, entonces la humanidad se siente rica porque siente que tiene control de las situaciones. Y programa y planea y dice, ahora me voy de vacaciones y ahora en 3 épocas del año la gente está preparándose para las vacaciones, en fin de año, en Semana Santa y luego en verano. Pues hoy dice el Señor, no hay vacaciones, estás quieto para que a ver si oyes y escuchas el sonar de la trompeta, ¿sí? Dice el versículo, termina el versículo 17. Dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, en fuego además, para que no seas rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Por eso me vestí de blanco. Pero ahorita explicamos. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, el oro que tú necesitas, el oro que la humanidad necesita, el dinero que la humanidad necesita, la riqueza que la humanidad necesita, es la que viene de Dios. Y es un oro refinado en fuego, dice ahí. El fuego representa, por ejemplo, el bautismo, dice Jesús, cuando Nicodemo le preguntó, el sacerdote, que si a través del bautismo, el bautismo representaba un poquito la limpieza, ¿no? O sea, meterse al agua y salir. Pero es un acto de, ¿cómo les explico? O sea, hoy en día el bautismo incluso lo tomamos muchas veces así. La gente se bautiza en agua pensando que es un ritual. Exactamente, esa es la palabra, es un ritual. Y no es un ritual, es un asunto de conciencia. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo, porque el bautismo representa eso, morir cuando te sumerges y luego cuando sales naces de nuevo. Entonces le dice, es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo le dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? No puedo entrar o regresar al vientre de mi madre, siendo ya viejo. Recordemos que Jesucristo hablaba en parábolas, y entonces Jesús le contesta, es un nacimiento en agua y en espíritu. Entonces, el meterse al agua es un simbolismo nada más, pero realmente el acto tiene que venir de acá y de acá. Un acto de fe verdadera de que tú le dices, Señor, hoy me bautizo, hoy muero a mi vieja naturaleza.
y nazco de nuevo, inicio una vida nueva, ahora conforme a tu palabra, ahora de tu mano. Por eso dice, yo soy el camino. Y les decía a sus discípulos, sígueme. Y así te dice, sígueme. Pero sígueme de aquí hasta que lleguemos. No te bajas a la mitad del camino. O caminas un poco, te cansaste y dices, no, ya me voy a buscar otra religión más barata, más fácil. Jesús dijo, el seguirme representa o significa tomar su cruz, ¿verdad? Entonces, en fuego, el bautismo, dijo Jesús, te bautizas en agua y después vas a recibir en breve el bautismo del Espíritu Santo, que es un bautismo en fuego. Es un fuego, un calor que vas a sentir, que vas a experimentar, una pasión, pero por las cosas de Dios. Y entonces vas a empezar a experimentar que lo del mundo ya no te agrada, ya no eres compatible. Ese es el bautismo en espíritu. Ese es el bautismo en espíritu y ese es el comprar oro refinado en fuego. O sea, es a través del Espíritu Santo que tú te vuelves rico. El que recibe a Cristo y dedica y entrega su vida a Él, y dedicar no quiero decir que te vas a un monasterio, no, sino que ahora te dedicas a aprender su palabra, a razonarla, a meterla en tu corazón y a tomarla como fidedigna, como fiel y como eterna. Y entonces dice la Escritura que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, en estos momentos de angustia, pues tú sabes perfectamente que si tú estás pegado a la roca, ningún virus, ninguna peste, ninguna hambre, ningún terremoto. Acuérdense, es que ya se les olvidó en el 2000, ¿qué fue? 17, el sismo aquí en México. Tremendo, se cayeron edificios. Bueno, más atrás, en el 85, los que tenemos todavía memoria y conciencia, pues yo estaba chavalón y fue tremendo, tremendo, tremendo. Y toda la gente se espanta, pues es lo mismo. Jesucristo lo anunció, ya se los expliqué prédicas atrás, Mateo 24, ¿quieres saber los acontecimientos que vienen? Mateo 24, y luego si quieres saber con detalle, te vas a Apocalipsis y ahí vas a ver cómo vienen las cosas. Entonces, pero el Señor no te da esos mensajes para que te espantes. Jesús dijo que de las señales previas al fin del mundo eran guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos. Estos terremotos ahorita se han calmado, pero tuvimos una época mundialmente, hubo muchos terremotos, hubo muchos desastres. Entonces es el sonar de la trompeta. ¿Me estoy explicando? El Señor llama, el Señor te dice, ven, acude, alguien te habla de Jesucristo, pues, los que estamos en la fe, le llamamos a la gente, le invitamos, le exhortamos, mira, cree en Cristo, Él es el único camino, pero pues la gente le entra por un lado, le sale por el otro. Las falsas iglesias vienen y te anuncian un Cristo que te va a hacer rico y que te va a bendecir, y entonces tenemos la iglesia falsa de la prosperidad y de los milagros y de las sanidades, y te ungen ahí y ya según sales restaurado y levantan muertos, incluso en algunas, he visto en el YouTube, en África, muertos y los, válgame Dios, es una apostasía tremenda la que estamos viendo, que por cierto es una de las características que están ahí en Mateo 24, ¿verdad? El fin de los tiempos. Entonces vámonos rapidito ya para irle dando fin a esto. Dice, refinado en fuego, ¿verdad? Yo te recomiendo que compres oro refinado en fuego.
para que seas rico. ¿Te fijas? O sea que el dinero de aquí no sirve para nada. Jesucristo dijo, no acumules castillos en la tierra donde el orín y la polilla lo destruyen. Mejor haz castillos en el cielo. ¿Te das cuenta? O sea, el acumular dinero, el hacer dinero aquí es para vanagloria de la gente. Al final, todos mueren un día y no se llevan absolutamente nada. Entonces, para que seas verdaderamente rico, compras o debes de comprar oro refinado en fuego. Y luego dice, y vestiduras blancas para vestirte. Pero otra vez voy al ejemplo. Me he visto de blanco y no por eso ya estás listo. No, vestirse de blanco significa, el blanco significa o representa pureza. Y la pureza es interior, mental, de tu alma, de tu espíritu y de tu cuerpo. Tienes que estar puro. Entonces, tu cuerpo está puro realmente, está purificado, está limpio. Tu mente, ¿de qué está llena tu mente? De televisión, de lascivia, de inmundicia, de pornografía, de codicia, de angustia, incluso cuando escuchas las noticias de que la maldad, no la maldad, o sea, la delincuencia, vaya, la delincuencia ha aumentado. Y entonces te pones a temblar. Entonces, si tú estás firme en Dios, pues tú debes de saber, debes de confiar en la cobertura de Dios, ¿verdad? Para todo. Y vestiduras blancas para vestirte. ¿Entendimos lo que es la vestidura blanca? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Otra vez, es una analogía. La desnudez es de tipo espiritual, tipo mental y finalmente tipo corporal, ¿verdad? Ahora la gente se desnuda, las mujeres se desnudan con cualquiera, los hombres igual, se acuestan con cualquiera, muestran su desnudez, siendo que eso, si te vas a la ley, el Levítico, es un pecado tremendo, ¿verdad? Ahí vemos el caso de Noé, cuando uno de sus hijos, dice la Escritura, vio su desnudez, la desnudez de su padre, pero no vamos a entrar en ese tema hoy. Y lo castigó, lo maldijo su papá en todas sus generaciones, a Cam. Y entonces los descendientes de Cam, los de la tierra de Canaán, pues tuvieron que ser arrasados, ¿verdad? Desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué unge tus ojos con colirio? Porque acá te dijo primeramente que estás ciego. Te dice que que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, estás desnudo, vístete de blanco. Estás ciego, úntate colirio. Eres pobre porque crees que eres rico, porque tienes comodidad, porque tienes agua en tu casa. Antes para obtener agua era verdaderamente impresionante, ¿no? Por eso en los tiempos de Jacob tuvieron que ir a Egipto porque vino una hambruna por falta de agua. Hoy pues, tienes agua y la derrochas. Bueno, entonces úntate y unge tus ojos con colirio para que veas. Es un colirio que también es espiritual, para que veas verdaderamente. Pablo, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol era perseguidor de la iglesia, era homicida, y en camino a Damasco, dice el libro de los Hechos, en una misión, en una comisión de ir a perseguir a los cristianos, Dios lo derriba de su caballo, lo tumba y lo pone ciego por 3 días. Y hasta que no se untó él, el colirio de Dios y el colirio de Jesucristo, y Jesucristo le habló, y él tuvo oídos y fue receptivo después de ser un hombre totalmente negado a Jesucristo, se convirtió, porque escuchó, se puso colirio, a los 3 días le recobró la vista a través de Ananías, un sacerdote, un pastor, ahí en Siria, que Dios mandó para que le quitara
las escamas que tenía en los ojos. Pero insisto, es un asunto espiritual, no es físico realmente. Entonces vámonos al versículo 19. Dice: yo reprendo y corrijo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Con esto terminamos. Escucha la voz de Dios, escucha el sonar de la trompeta. Dios está llamando. Tiene que poner pandemias, tiene que poner terremotos, tiene que poner hambres para que la gente oiga. Dile: Señor, perdóname porque he sido sordo, he sido ciego, no he estado atento a tu llamado. Te pido que me bendigas, te pido que me des discernimiento. Te pido, Jesús, que entres a mi vida. Te reconozco como el único camino, el Mesías. Señor Jesús, entra a mi vida. Úngeme con el aceite de Dios. Úngeme con ese colirio para que vea con claridad. Vísteme con vestiduras blancas, Señor, espirituales. Y no me sueltes, Señor, porque está muy difícil este mundo. No me sueltes, te lo pido, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Amén.